Jamás imaginé que el día más caro y feliz de mi vida se convertiría en la mayor humillación pública de la que fui protagonista, y que la voz que me destruiría delante de cientos de personas sería precisamente la de mi propio hijo. A veces me pregunto si todo comenzó realmente ese día, o si la semilla de mi tragedia ya estaba plantada mucho antes, entre detalles simples que elegí no ver, entre gestos pequeños que ignoré por el deseo desesperado de mantener mi familia unida, aunque fuera sobre los cimientos de la mentira. Pero lo que nunca podré olvidar es esa sensación de estar temblando por dentro, con las manos aún frías de sostener el cheque con el que pagué la fiesta, mientras el mundo se paralizaba y la voz de mi hijo llenaba el auditorio con palabras afiladas como cuchillos. Me llamo Lucía, y esta es la confesión que nunca creí que compartiría. No busco lástima, ni tampoco redención. Lo que quiero es contar, con toda la honestidad de mis cicatrices, cómo una mujer aparentemente fuerte puede ser destruida en silencio durante años por quienes más ama, hasta que la vida la obliga a despertar y ver todo con una claridad casi brutal. Cuando mis hijos me dejaron sola en aquel centro comercial, tirada como si yo fuera un estorbo, supe que había cruzado una frontera invisible de la que ya no podría regresar. Pero esa escena, que podría haber sido suficiente para quebrar a cualquiera, fue solo el último acto de una obra mucho más antigua. Era la culminación de una serie de errores, cegueras y pactos silenciosos firmados con la esperanza y el miedo. Permíteme, lector, detenerme un instante aquí. Antes de continuar relatando la vergüenza y el abandono, necesito que entiendas cómo llegué hasta allí. No fue una única decisión precipitada, sino una multitud de pequeñas renuncias, como gotas de agua que, con el tiempo, terminan erosionando incluso la roca más sólida. Mi hijo mayor, Sebastián, siempre fue brillante. Desde pequeño, parecía tener una luz especial. Era el niño que todos señalaban como ejemplo, el que jamás fallaba una nota, el que recogía premios en nombre de nuestra familia. Yo lo adoraba, quizás más de lo que debí. Mi esposo, Rodrigo, encontraba mi devoción hacia los logros de Sebastián casi ridícula, pero nunca me lo dijo abiertamente. Solo levantaba una ceja, sonreía y seguía con su vida, como si el éxito de nuestro hijo no fuera nada fuera de lo común. Durante años, escondí la parte más firme y ambiciosa de mí. Fui educada para estar siempre en segundo plano, para aplaudir discretamente, para no ofender con mi brillo propio. Vengo de una familia en la que las mujeres aprendieron a sobrevivir bajando la cabeza y cediendo espacio para que los hombres pudieran crecer. Una buena mujer sabe cuándo callar y cuándo empujar, murmuraba mi padre en la mesa, y yo absorbí esas palabras como si fueran ley. Así me fui construyendo, callando mis opiniones, sonriendo cuando no tenía ganas, aceptando humillaciones y desprecios con la esperanza de que el amor algún día se instalaría en nuestra casa como un huésped definitivo. Pero el amor verdadero no puede florecer donde el miedo y la competencia son el alimento diario. Y yo me alimenté de esas obras durante décadas. Esa mañana de la graduación, desperté sintiéndome la madre más orgullosa del universo. Había invertido meses en organizar cada detalle del evento, desde el traje de Sebastián hasta la reserva del salón, pasando por el catering, la música y ese pastel que debía ser recordado por todos. Gasté $50,000 en la fiesta porque creí, de corazón, que ese momento representaría la unidad de mi familia. Era una especie de símbolo: aquí estamos, juntos, gracias a tu esfuerzo y a nuestro amor. Lo que no sabía era que mi hijo tenía preparada otra clase de discurso. Uno que no hablaba de logros, ni de sacrificio, ni de amor. Un discurso que, en segundos, rasgó la ilusión que yo misma había construido hilo a hilo durante años. Mientras se acercaba al micrófono, sus ojos me buscaron entre la multitud. Por un instante, creí ver ternura en su mirada, una especie de complicidad que me llenó de esperanza. Pero cuando empezó a hablar, cada palabra hervía de resentimiento. Quisiera agradecer a todos los que han estado conmigo en este camino. Pero sobre todo, quiero hablar de las expectativas, de las presiones silenciosas y de las máscaras que nos obligan a usar incluso dentro de casa. El auditorio cayó en un silencio espeso. Sentí como si la tierra dejara de girar. Sebastián, continuó, su voz subiendo de tono, sus dedos temblando alrededor del papel. A veces, las personas que más te apoyan lo hacen buscando controlar cada paso que das. Y no hay regalo, ni sacrificio, que cure el daño de no poder ser realmente quien eres. No recuerdo el resto. Solo sé que todas las miradas se volvieron hacia mí. Algunos con pena, otros con juicio, otros simplemente sorprendidos de ver el telón caer tan brutalmente sobre mi papel de madre ejemplar. Fue ahí cuando lo perdí todo, al menos por dentro. Después de ese día, las cosas no mejoraron.
De hecho, empeoraron. Mis hijos Sebastián y mi hija menor, Clara, comenzaron a distanciarse abiertamente. Dejaron de contestar mis llamadas, desaparecieron de la casa durante días y, finalmente, me pidieron espacio para poder vivir sus vidas. Rodrigo, mientras tanto, parecía aliviado de no tener que fingir más. Se movía por la casa como un extraño, solo interesado en sus asuntos y en que yo no interfiriera en su comodidad. La escena más dolorosa no fue la de la graduación. Fue días después, cuando decidieron invitarme a un almuerzo familiar en un centro comercial. Yo llegué con el corazón acelerado, creyendo que tal vez querían disculparse, o al menos conversar. Pero en cuanto terminé mi café, se levantaron de la mesa y, mirándome apenas, dijeron que tenían cosas que hacer. Me dejaron allí, sola, y mi tarjeta de crédito, la que yo misma pagaba cada mes, ya no funcionaba más. Sentada en ese banco frío, mirando a desconocidos pasar, experimenté la soledad más absoluta de mi vida. Lloré en silencio, cuidando que nadie lo notara, porque aún me quedaba un poco de ese orgullo inútil. Sentí rabia, vergüenza y, sobre todo, una culpa asfixiante. ¿En qué momento me convertí en alguien tan desechable? Fue mi culpa por dar demasiado, por no poner límites, por buscar amor desesperadamente donde solo había manipulación y cálculo. Fue entonces cuando, entre lágrimas, murmurando, basta, sentí algo diferente. No era resignación. Era como si una llama muy antigua despertara en lo más profundo de mi pecho. Un murmullo que me decía que todavía había una parte de mí que valía la pena proteger. Que todavía podía elegir. Tal vez ya no podía salvar a mi familia, pero tal vez aún podía salvarme a mí misma. Aquí empieza mi verdadero relato. El de una mujer caída, humillada y sola, que decide al fin abrir los ojos y reconstruirse, no desde el amor de los demás, sino desde la dignidad y el autocuidado. Porque, como descubriría después, a veces perderlo todo es el único camino para encontrarse de verdad. Pero antes de avanzar, déjame contarte cómo una vida entera puede ser arrastrada por la corriente de las expectativas, los miedos y los sacrificios mal entendidos. Porque mi historia, aunque dolorosa, no es solo tragedia. Es, sobre todo, el comienzo de una transformación que nadie, ni siquiera yo, pudo prever, y aunque entonces no lo sabía, lo peor aún estaba por llegar. Nací en un pueblo pequeño, donde los días transcurrían entre el aroma a pan recién horneado y el eco de voces que parecían fundirse con el viento de la tarde. Desde que tengo memoria, la disciplina y la prudencia eran las piedras angulares del hogar en el que crecí. Mi padre, un hombre de pocas palabras y mirada grave, solía repetir que la fuerza de una mujer no reside en los gritos, sino en su capacidad para resistir en silencio. Mi madre, siempre erguida, parecía moverse por la casa como si flotara, aguardando el momento de intervenir, pero nunca interrumpiendo la autoridad paterna. Era una época en la que cada acción tenía un significado oculto. El simple hecho de cruzar las piernas, de opinar más alto de lo permitido, podía convertirse en motivo de desencuentro. Aprendí desde niña a esconder mis opiniones más profundas, a hablar en voz baja, a ceder cada vez que la atmósfera se volvía tensa. Mi hermana mayor, Inés, era el modelo a seguir, dócil, aplicada, invisible cuando la situación lo requería. Yo, en cambio, sentía dentro de mí una energía distinta, una especie de rebeldía muda que solo me permitía mostrar cuando no era vista. Recuerdo tardes enteras observando a mi madre preparar la comida. Sus manos, hábiles y veloces, parecían contar historias mientras pelaban patatas o picaban cebollas. De vez en cuando, me susurraba advertencias a media voz: no dejes que nadie decida por ti. Pero nunca lo anuncies. El poder es para quienes saben guardarlo. Aquellas palabras se quedaron grabadas en mi interior, aunque durante mucho tiempo las entendí al revés. Creía que poder significaba ocultarse, disminuirse, caminar de puntillas para no despertar recelos en los demás. El colegio tampoco fue refugio. Allí, la competencia era despiadada y los triunfos de una niña solo se celebraban si se hacían en silencio. Me convertí en experta en pasar desapercibida, en ser la mejor sin que nadie lo notara demasiado. Fue una niñez marcada por la vigilancia. Por la necesidad de anticiparse a la decepción ajena, por el temor de brillar y ser castigada por ello. Con los años, la adolescencia trajo consigo nuevas reglas y desafíos. No podía salir sin permiso, no se hablaba de sentimientos y los logros personales se convertían en un arma de doble filo. Si obtenía buenas notas, mi padre levantaba la vista del periódico, asintiendo apenas. Si fracasaba, el silencio se
extendía por la casa como una niebla espesa, cargada de desaprobación. Mi madre me defendía con la mirada y solo después, al abrigo de la noche, se acercaba a mi cama para acariciar mi cabello y susurrar: no eres menos por sentir. En este entorno, aprendí a ser estratégica. A detectar las grietas en la rutina familiar y aprovecharlas para cultivar mi mundo propio. Guardaba mis pequeños tesoros bajo el colchón, cartas escritas a mí misma, diarios en los que relataba sueños y miedos, dibujos de un futuro donde sería libre de escoger, de hablar, de brillar sin pedir permiso. Jamás imaginé cuán valiosos serían esos fragmentos de rebeldía callada cuando, siendo adulta, tuviera que reconstruirme desde los escombros. Mi relación con mi padre fue una dualidad constante. Lo admiraba por su ética de trabajo y su lealtad a la familia, pero sentía que jamás lograría su aprobación plena. Él deseaba hijas discretas, esposas ejemplares, y no mujeres que cuestionaran, que desafiaran el status quo. Sin embargo, esa contradicción interna era, paradójicamente, lo que forjaba mi carácter. Si bien aparentaba sumisión, mi interior hervía de preguntas sin respuesta, de ansias de cambio. Crecí, pues, en una atmósfera donde el amor y el deber eran inseparables, donde la felicidad debía buscarse en los intersticios de la rutina, donde la esperanza era un lujo reservado para cuando las obligaciones lo permitían. Pero, a pesar de la rigidez, había ternura. Mi madre, aunque nunca desafió abiertamente a mi padre, supo transmitirme con gestos y silencios el valor de la perseverancia y la importancia de nunca perderse a una misma, aunque a veces pareciera que el mundo exigía lo contrario. Al terminar la escuela, supe que debía salir de allí. El pueblo se me hacía pequeño, como una jaula sin barrotes pero con límites muy claros. Lo hablé con mi madre una noche de verano, bajo el cielo plagado de estrellas. Ella asintió, con un brillo triste en los ojos, y sin decir nada, me ayudó a preparar mis cosas. Nunca olvidaré el abrazo silencioso de esa madrugada, ni la promesa no pronunciada de que, donde quiera que fuera, debía recordar siempre quién era y de dónde venía. Me instalé en la ciudad con una mezcla de temor y entusiasmo. Por primera vez, sentí que cada decisión era realmente mía, desde la elección de la ropa hasta el rumbo de mis estudios. Allí, lejos de la mirada vigilante de mi padre, empecé a descubrir facetas de mi personalidad que nunca me había permitido explorar. Me inscribí en la universidad, conocí a personas de otros mundos, experimenté la alegría de la independencia y el vértigo de la responsabilidad. Sin embargo, las lecciones de mi infancia no desaparecieron. Permanecían como una sombra que a veces me hacía dudar antes de hablar en voz alta, que me impulsaba a priorizar siempre el bienestar de los demás, a sacrificar mis deseos propios en aras de la armonía. Aprendí a negociar, a congeniar, a sostener relaciones que muchas veces no me hacían feliz solo por evitar el conflicto. Así, sin darme cuenta, fui perfeccionando una habilidad que años más tarde se volvería mi peor enemigo, la capacidad para desaparecer emocionalmente cuando la situación lo requería, para ser invisible, para no molestar. Fue en la universidad donde conocí a Rodrigo. Él representaba todo lo que yo creía necesitar: seguridad, promesas de futuro, estabilidad. Era mayor que yo, y su actitud protectora me hacía sentir a salvo. Nos entendimos rápido, compartíamos ambiciones, aspirábamos a una vida ordenada y exitosa. Pronto éramos inseparables. Mi entorno celebró nuestra relación como un triunfo familiar. Lucía ha encontrado un buen hombre, será feliz y estará cuidada, decían. Yo me convencí de que eso era suficiente, que la felicidad era sinónimo de tranquilidad y que el amor podía surgir del simple hecho de construir juntos. La historia de mi infancia, grabada a fuego en mi memoria, fue también la base de mis elecciones adultas. Sin darme cuenta, repetía patrones, buscaba aprobación, temía la desaprobación, confiaba en que, sacrificando partes de mí, alcanzaría la estabilidad que tanto anhelaba. Pero la semilla de inquietud seguía ahí, latente, como un recordatorio de que algún día tendría que confrontar la verdad de quién era realmente. A lo largo de los años, las enseñanzas de mi madre y las advertencias de mi padre funcionaron como un faro ambiguo, a veces me guiaban, a veces me cegaban. Me convertiría en madre mucho antes de comprender el verdadero alcance de esos aprendizajes. Fui forjando mi carácter entre la contradicción y la adaptación, entre el instinto de protección y el miedo a no ser suficiente. Por eso, cuando Sebastián nació, sentí algo más que orgullo, experimenté una responsabilidad casi sagrada. Decidí que él no crecería bajo el yugo del silencio, que tendría la libertad que a mí me fue negada. Me prometí que sería diferente, que no cometería los errores de mis padres, que criaría hijos libres, valientes y autónomos.
Sin embargo, las heridas heredadas a menudo se filtran en nuestras acciones de formas imperceptibles, y sin querer, me convertí en el reflejo de aquello contra lo que tanto luché. Ahora, mirando hacia atrás, entiendo que mi historia comenzó mucho antes de la humillación en la graduación. Empezó en los almuerzos interminables de mi infancia, en los susurros de mi madre, en los silencios de mi padre. Fue una vida de pequeños gestos y grandes renuncias, de sueños postergados y esperanzas guardadas bajo llave. Pero, sobre todo, fue la forja invisible de una mujer que, aun sin saberlo, se preparaba toda la vida para sobrevivir a la tormenta que estaba por venir. En ese entonces, todavía no podía imaginar las pruebas y los desafíos que el destino pondría en mi camino. Pero algo dentro de mí, esa chispa silenciosa heredada de generaciones de mujeres resilientes, ya estaba despierta, esperando el momento de salir a la luz. Así, mientras la vida me empujaba de un escenario a otro, comprendía lentamente que, a veces, el verdadero poder no consiste en dominar, sino en resistir y reinventarse. Mi historia, lo sé ahora, solo había comenzado. El inicio de mi vida adulta transcurrió como una promesa envuelta en calma, como si todos aquellos años de autoanulación y autocontrol hubieran valido el precio. Rodrigo y yo, recién casados, nos instalamos en un apartamento modesto, pero yo lo sentía como un palacio. Cada objeto tenía su historia, cada rincón respiraba esperanza y futuro. Rodrigo traía serenidad, equilibrio, y silencios menos pesados que los de mi padre. Era la primera vez que podía imaginarme feliz de verdad. Aunque esa felicidad estuviera construida sobre cimientos tan delicados, ambos trabajábamos incansablemente. Yo, en la administración de una pequeña empresa local, aprendía a lidiar con desafíos nuevos, a tomar decisiones que importaban. Rodrigo, en cambio, se refugió en la rutina de su empleo bancario. Con el paso del tiempo, sus riñas con la vida se disiparon en la repetición de horarios y costumbres. Nos unía el afán de construir algo distinto, un proyecto que rompiera con los límites de nuestro pasado. El nacimiento de Sebastián fue un vendaval de emociones. Recuerdo el temblor de mis manos al sostenerlo por primera vez, la calidez de su piel, la fragilidad de su llanto. En ese instante, me prometí a mí misma que él sería libre, que jamás conocería el peso de la vergüenza ni el miedo a la desaprobación. Su llegada llenó nuestro hogar de nuevos sonidos, de risas traviesas, de despertares en la madrugada acompañados por nanas improvisadas. Era un niño inquieto, siempre ansioso por explorar cada esquina, por desmontar y reconstruir juguetes, por probar el alcance de su voz y de sus ideas. Rodrigo miraba a Sebastián con una mezcla de admiración y distancia. No era un padre particularmente tierno, pero su presencia aportaba una normalidad reconfortante. A menudo, las tardes de domingo se llenaban de paseos en el parque, de helados compartidos, de competencias banales por ver quién lanzaba la piedra más lejos. Yo conservaba aquellas escenas como tesoros, temiendo que la felicidad fuera demasiado frágil y se quebrase ante el más leve descuido. La llegada de Clara, 3 años después, marcó otro giro. Su dulzura era el contrapeso perfecto a la energía explosiva de su hermano. Tenía una forma tranquila de observar el mundo, como si supiera secretos que los demás aún no habían descubierto. Desde pequeña, mostró inteligencia serena, empatía desbordante y una curiosidad que rayaba lo filosófico. Pronto supe que en esa niña había una fortaleza que yo misma no me permitía mostrar. Juntos, mis hijos llenaron mi vida de pequeños milagros cotidianos, dibujos pegados en la nevera, carcajadas compartidas alrededor de la mesa, carreras descalzas sobre el parquet. Cada día me esforzaba por regalarles el tipo de infancia que a mí me fue negada, una donde había sitio para el error, para la emoción, para el juego libre de expectativas. Pese a mi determinación, las sombras de mi educación no tardaron en infiltrarse en mi maternidad. Había momentos en que mi voz se volvía rígida, en que la ansiedad me empujaba a exigir perfección, a vigilar con demasiado celo. Detectaba esas desviaciones y luchaba por corregirlas, convencida de que debía cortar el ciclo. Sin embargo, la culpa era persistente, aferrándose a mis pensamientos como maleza imposible de erradicar. Con Rodrigo, la relación mantuvo su apariencia apacible durante años. Nos entendíamos sin exigirnos demasiado, compartiendo una vida ordenada donde las discusiones eran escasas y los acuerdos tácitos. Nuestra intimidad era discreta, predecible, una rutina sin sobresaltos ni pasiones desbordantes. Ambos aceptábamos ese pacto tácito. Él buscaba comodidad, yo, un refugio para la familia que estábamos construyendo. El trabajo ocupaba la mayor parte de mis días. Progresé en mi cargo, logré reconocimiento y cierta independencia económica. Rodrigo, por su parte,
Prefería la estabilidad sobre la ambición, mostrando poco interés por cambios o desafíos profesionales. Esa diferencia, inicialmente ignorada, se fue volviendo un muro invisible entre nosotros. Yo anhelaba proyectos, alianzas y retos, él optaba por la repetición segura. A pesar de los desacuerdos silenciosos, nuestra casa seguía siendo un santuario. Las cenas en familia, los deberes escolares supervisados, las vacaciones de verano junto al mar formaban una trama de recuerdos que aún hoy me resulta doloroso rescatar. Yo creía que, preservando esa rutina, mis hijos crecerían inmunes a la desilusión y la ira. Conforme Sebastián y Clara crecían, sus personalidades se perfilaban con más nitidez. Sebastián se transformó en un adolescente desafiante, deseoso de independencia, inquieto por probar límites. Su inteligencia y carisma le ganaban admiradores, pero yo percibía en él una insatisfacción crónica, un deseo de validación que nunca parecía colmarse. Clara, en cambio, se aferró a su mundo interior, construyendo amistades profundas y cultivando talentos artísticos. Me enorgullecía observar sus logros silenciosos, aunque temía que su sensibilidad la volviera vulnerable. En un mundo áspero, en ese periodo, me esforcé por ser el centro sereno de la familia. Ofrecía ayuda sin invadir, sugería soluciones sin imponer, escuchaba con paciencia infinita. Sin embargo, empecé a notar fisuras. Sebastián reaccionaba con sarcasmo a mis consejos, Clara se encerraba durante horas, Rodrigo se sumía en largos silencios frente al televisor. Yo justificaba esos comportamientos como fases pasajeras, convencida de que el amor todo lo cura. Durante una conversación nocturna, Rodrigo confesó estar cansado. No lo dijo de forma dramática, simplemente dejó caer la frase como si fuera una verdad irrebatible: estoy agotado, Lucía. Todo es demasiado. Me quedé en silencio, incapaz de responder, sintiendo como una grieta invisible cruzaba mi pecho. Desde ese instante, nuestra convivencia se volvió aún más mecánica, hecha de gestos automáticos y palabras protocolares. Con el tiempo, los días dejaron de tener sabor. Las risas de los niños se volvieron menos frecuentes, y nuestras miradas más esquivas. Yo insistía en organizar celebraciones familiares, en crear recuerdos que nos acercaran, pero la indiferencia se instalaba sigilosamente. La casa se llenó de ausencias, pese a que todos seguíamos allí. La adolescencia de mis hijos fue un desafío inesperado. Sebastián, antes tan comunicativo, se volvió hermético. Evitaba conversaciones, ocultaba sus emociones bajo una máscara de autosuficiencia. Clara pasó de la infancia risueña a la introspección silenciosa, refugiándose en la música y la lectura. A veces los escuchaba discutir a puerta cerrada y sentía que, pese a mis esfuerzos, algo esencial se me escapaba de las manos. En ese intento por mantener la armonía, acepté pequeñas concesiones. Permití que mis hijos tomaran sus propias decisiones, incluso cuando no las entendía. Rodrigo se limitaba a observar desde lejos, como si ya hubiese renunciado a influir en sus vidas. Me convencí de que el respeto era la clave y que cada uno debía encontrar su camino. El paso de los años consolidó una distancia sutil pero irrevocable entre nosotros. Empecé a notar que mi voz se apagaba en las conversaciones, que mis opiniones eran recibidas con indiferencia, que mis esfuerzos por unir a la familia eran cada vez menos apreciados. Los logros académicos de Sebastián y los talentos creativos de Clara parecían alimentar una competencia invisible que yo nunca alenté, pero que se desarrolló a pesar mío. Un invierno, durante una comida familiar, Sebastián me espetó que necesitaba aire, que debía dejarle equivocarse sin intervenir. Clara, entre dientes, confesó que se sentía incomprendida, atrapada en un molde ajeno. Rodrigo no intervino. Yo, petrificada, acepté aquellas palabras con una sonrisa forzada, incapaz de mostrar debilidad. Me prometí no llorar, continuar siendo el sostén invisible. En medio de esa tormenta de desencuentros, me refugié en el trabajo y en la minuciosidad doméstica. Organizaba agendas, preveía necesidades, anticipaba problemas. Pero ningún esfuerzo parecía suficiente. Los hilos invisibles que unían a nuestra familia se deshacían, uno por uno, ante mis ojos. Con el tiempo, la imagen que tenía de mí misma empezó a desvanecerse. Ya no era la joven ilusionada que creía en la posibilidad de cambiar el mundo. Con ternura. Ahora, me veía como una figura difusa, indispensable y al mismo tiempo prescindible, atrapada en la paradoja de ser motor y simple espectadora de la vida de los demás. Sin embargo, a pesar de la fatiga emocional, seguía adelante. Insistía en mantener viva la esperanza. Seguía creyendo, ingenuamente,
que el sacrificio y la entrega incondicional acabarían por sanar cualquier herida. La realidad, cruel y precisa, se encargó de demostrarme cuán errado era ese pensamiento. Fue en ese estado, esperanzada y agotada, confiada y temerosa, en el que se gestó la mayor traición de mi vida. Y aunque aún no lo sabía en ese entonces, los cimientos de mi mundo estaban a punto de resquebrajarse para siempre. Las noches se volvieron cada vez más largas. Hubo un tiempo en que el silencio era reparador, pero en esta etapa de mi vida, el mutismo en casa era un abismo. Sebastián y Clara caminaban por las habitaciones como sombras. Rodrigo, distante, se refugiaba en su propio universo, alejado de todo, especialmente de mí. Yo, aún así, no dejaba de resistir, persistía en mi papel, convencida de que el equilibrio dependía solo de mi esfuerzo. Era una batalla silenciosa y solitaria. Nadie parecía notarlo, pero mis huesos cargaban el peso. En medio de esa tensión constante, tomé una decisión que sería el inicio de una cadena de errores. Empecé a esconder mi verdadera identidad. El temor a perder lo poco que quedaba de unidad familiar me impulsó a construir una versión nueva, más dócil, menos exigente, casi invisible. Anulé opiniones y reacciones, renuncié a pasiones personales, incluso a mi risa natural, porque cada estallido de alegría parecía desentonar en aquella rutina desvaída. Preferí adaptarme antes que romper lo que aún creía salvable. Los días, en apariencia ordenados, escondían pequeñas derrotas. Renuncié a mi tiempo libre, a los encuentros con amigas, a leer mis libros favoritos. Incluso evité mirar mi reflejo, pues a veces reconocía en mis ojos una tristeza antigua, una rendición que me avergonzaba. El sacrificio no trajo unión, todo lo contrario, la distancia creció aún más. Sebastián y Clara empezaron a tratarme como a una visitante más en su propia casa, reservando confidencias para sus amigos, creando un lenguaje secreto al que yo no accedía. El trabajo, antes refugio y espacio de crecimiento, se transformó en rutina sin matices. Dejé pasar oportunidades de ascenso, rechacé invitaciones a proyectos interesantes. Temía que cualquier signo de éxito propio provocara resquemor o rechazo en casa. Para Rodrigo, mi silencio era cómodo. Nunca cuestionó mis renuncias. Con el paso del tiempo, se volvió aún más ajeno. Compartíamos el espacio, pero los sueños, las preocupaciones y las alegrías viajaban por caminos separados. Las tardes de domingo, antes llenas de vida, perdieron color. El bullicio juvenil de Sebastián se transformó en encierro y música. A todo volumen. Clara prefería desaparecer entre cuadernos y auriculares. El comedor, antaño punto de encuentro, se vació de conversaciones. Yo empecé a hablar cada vez menos, resignándome a ser solo testigo, invisible y sin voz. Reforcé mi máscara con gestos pequeños, actos humildes que daban la ilusión de control. Servía la comida sin esperar gratitud, escuchaba relatos sin esperar preguntas sobre mi propia vida. Me convertí en la presencia funcional, resolutiva, la que todo lo organiza para evitar cualquier fricción. Sin embargo, cuanto más me adaptaba, más notaba la indiferencia. Las palabras amables se perdían entre rutinas, los pequeños gestos de afecto se diluían hasta volverse residuales. Los cumpleaños pasaron sin abrazos, los logros escolares se festejaron por compromiso, no por alegría genuina. El abandono emocional fue progresivo. Aprendí a anticipar el enfado de Sebastián, a esquivar las contradicciones de Clara, a soportar el desapego de Rodrigo. Mis días giraban en torno a las necesidades ajenas. Sonreía cuando debía, colocaba la mesa con esmero, ordenaba para que nadie pudiera acusarme de negligencia. Pero en la intimidad de mi cuarto, explotaba la ansiedad, gritos ahogados dentro de la almohada, lágrimas en la ducha, cartas nunca enviadas en mi diario secreto. Intenté recuperar la complicidad con Rodrigo, buscando formas de reconectar. Propuse viajes cortos, cenas fuera, actividades en pareja. Siempre recibí negativas amables, excusas elaboradas o miradas evasivas. Con los niños, la distancia se acentuó a medida que crecían. Sebastián dejó de contarme sus victorias y derrotas, Clara evitó consultarme sobre sus inquietudes. La familia se fue fragmentando hasta transformarse en un grupo de individuos coexistiendo bajo el mismo techo. La decisión de esconder mis deseos surgió como mecanismo de supervivencia. Pensé que, perdiéndome a mí misma, lograría conservar lo esencial. Me convencí de que el sacrificio extremo era la única salida, que en algún momento verían mi entrega y, agradecidos, devolverían la cercanía. Nunca sucedió. Más bien,
mi transformación los autorizó a tomar distancia. La madre alegre y curiosa se había esfumado y en su lugar quedaba una figura sumisa, sin energía, sin entusiasmo. La amistad también sufrió. Distancié a quienes alguna vez fueron mi sostén. Me volví evasiva, temerosa de exhibir la realidad. Las reuniones esporádicas con amigas se volvieron incómodas, ellas hablaban de proyectos, viajes, romances, y yo sentía que no tenía nada valioso que aportar. Envidiaba su libertad, su espontaneidad, y al mismo tiempo, me reprochaba por comparar sus vidas con la mía. Terminé aislándome por completo. En esa época, los recuerdos de mi infancia resurgieron con mayor fuerza. Escuchaba la voz de mi madre, advirtiendo sobre los peligros de revelarse demasiado, de ser vista y juzgada. Si bien esas enseñanzas me ayudaron a sobrevivir en otro contexto, aquí me sumergían en una prisión autoimpuesta. Sentí que había traicionado todo lo que alguna vez soñé para mí y para mis hijos. El miedo al conflicto, al abandono, a la ruptura, me llevó a convertirme en lo que más temía, una sombra, un susurro, una persona ausente detrás de tareas y obligaciones. Incluso el cuerpo empezó a reclamar. Dolores inexplicables, insomnio, caída de cabello, fatiga permanente. Los médicos no encontraban causas físicas, cada síntoma era un recordatorio de que la tristeza y la resignación también enferman por dentro. Tapé mis señales de alarma con más trabajo, más sacrificio, más silencio. Nunca pedí ayuda, pues ni siquiera a mí misma era capaz de confesar el tamaño del vacío. Sebastián atravesaba la adolescencia con rebeldía e ira. Sus palabras, cada vez más ásperas, me herían sin que él lo notara. Clara, en cambio, se volvió hermética. Desarrolló una sensibilidad extrema, lo que la hizo frágil a cualquier discusión. Me preocupaba por ambos, pero cualquier intento de diálogo era rechazado de plano. Rodrigo observaba la decadencia familiar como si no tuviera responsabilidad alguna, su indiferencia era un abismo imposible de cruzar. En este periodo, mis sueños se volvieron recurrentes. Siempre era la misma escena, una casa sumida en la oscuridad, mis hijos caminando hacia la puerta, yo intentando alcanzarlos, una barrera invisible impidiéndome avanzar. Me despertaba angustiada, con el corazón desbocado, sintiendo la soledad más profunda que jamás conocí. No era solo la ausencia física, era la certeza de que, aunque estuvieran cerca, ya se habían ido. El tiempo siguió su curso, implacable. La falta de amor explícito, la escasez de ternura, empujaron a mis hijos a buscar afuera lo que no encontraban en casa. Nuestros encuentros se redujeron a eventos protocolarios, navidades indiferentes, cumpleaños sin entusiasmo, cenas donde el teléfono móvil era el verdadero protagonista. Yo seguía presente, dispuesta a todo, sin comprender que esa presencia asfixiante era, en realidad, una forma de ausencia. Los sacrificios que hice en nombre de la paz solo me llevaron a una erosión interna implacable. Perdí la espontaneidad, la creatividad y la alegría genuina desaparecieron. Fui testigo de mi propia desaparición, observando con impotencia cómo la mujer capaz e independiente que alguna vez aspiré a ser se iba desdibujando, hasta volverse irreconocible incluso para mí. Nunca olvidaré la noche en que, sentada en la oscuridad del salón, comprendí el alcance de mi renuncia. Miré mis manos, temblorosas, manchadas de tiempo, y no supe decir si aún quedaba algo de la Lucía original. Fue en ese instante, hundida en el pozo de la autonegación, cuando por primera vez atisbé la posibilidad de que los demás no cambiarían nunca, que no habría milagro, ni recompensa, ni agradecimiento. Solo la aceptación resignada de que, mientras ocultara mi esencia, mi vida sería una sucesión de días iguales, tan leves y etéreos que podrían desaparecer sin dejar ninguna huella. Mi historia, sin embargo, aún guardaba giros inesperados. El precio de esconderme sería más alto de lo que jamás imaginé, y las consecuencias de esa elección, irreversibles. Aunque entonces no lo sabía, estaba a punto de enfrentar pruebas mucho más dolorosas que el olvido y la rutina. Disfrazarme de lo que no era solo retrasó el enfrentamiento con una verdad devastadora: nadie agradece el sacrificio de quien se pierde a sí mismo. Lo que siguió fue la lenta, inexorable caída hacia el fondo. Aún quedaban capítulos más sombríos, traiciones impensables y humillaciones que pondrían a prueba lo poco que quedaba de mi dignidad. Pero ese relato pertenece a otra página, a otro despertar, a otra Lucía. El curso de la vida familiar aparentaba, desde fuera, una placidez engañosa. Las rutinas se respetaban, las obligaciones se cumplían, y el decorado de nuestro hogar seguía exhibiendo la imagen de una familia funcional. Sin embargo, en las fisuras invisibles de nuestra cotidianeidad,
comenzaron a instalarse dudas, reproches y pequeñas traiciones que, en ese momento, apenas logré detectar. La adolescencia de Sebastián trajo consigo un cambio radical. Si en la infancia era inquisitivo y cariñoso, ahora mostraba una actitud desafiante, una especie de rabia contenida que parecía no tener origen claro. Su habitación se volvió territorio prohibido, su teléfono, un misterio impenetrable. Empecé a notar excusas para evitar cenas, ausencias justificadas por trabajos escolares que nunca llegué a ver, miradas esquivas y respuestas cortantes. Ante cualquier intento de acercamiento, Clara, por su parte, desplazaba su mundo emocional al arte. Sus dibujos se llenaron de tonos oscuros y formas abstractas. Ocupaba horas enteras detrás de la puerta cerrada, pintando al ritmo de una música que solo parecía consolarla a ella. Cada vez que intentaba felicitarla por alguna creación, ella desviaba la mirada y cambiaba el tema, como si le incomodara recibir reconocimiento o cariño. Los domingos, que antaño estaban reservados para reuniones y paseos, se transformaron en días mudos. Cada quien elegía refugiarse en una actividad individual. Rodrigo, por su parte, se sumía en la lectura del periódico o se perdía en programas de televisión, apenas pronunciando palabras durante el almuerzo. Se convirtió en una figura distante, casi decorativa, incapaz de intervenir o de ofrecer ayuda. En su presencia había una especie de rendición, una aceptación pasiva del deterioro familiar que, lejos de aliviarme, me sumía en una tristeza aún más profunda. Las primeras señales de distanciamiento no fueron, como suele pensarse, explosiones dramáticas, sino ausencias sutiles. Miradas esquivadas, conversaciones interrumpidas, gestos de fastidio ante iniciativas de encuentro. El lenguaje corporal de mis hijos transmitía incomodidad, un deseo de no ser vistos ni escuchados por mí. Me replegué aún más, convencida de que lo que hacía bien era ser invisible, no molestar, evitar cualquier tipo de enfrentamiento. En retrospectiva, detecto ahora que la distancia se fue tejiendo a base de pequeños hechos que, en su momento, preferí ignorar. Sebastián comenzó a llegar tarde a casa sin avisar. Al principio, lo justificaba con actividades académicas o deportivas, pero al buscar en sus cosas, noté entradas a conciertos y mensajes en redes sociales con amigos de los que nunca había oído hablar. Cuando intenté preguntarle, me respondió con indiferencia, como si mi preocupación fuera un estorbo. Clara, delicada y sensible, fue perdiendo espontaneidad. Solía buscar mi aprobación para cada dibujo nuevo, para cada historia que inventaba. De pronto, dejó de mostrarme sus cuadernos. Mostraba irritación ante cualquier sugerencia e incluso se encerraba en el baño durante largos periodos. Supe, por comentarios aislados de sus profesores, que se mostraba apática en clase, evitando participar o destacar. Rodrigo, en lugar de compensar el vacío afectivo, se refugió en el trabajo y en compromisos sociales ajenos a la familia. Sus salidas se hicieron más frecuentes, sus explicaciones, menos detalladas. Si alguna vez le reproché esa distancia creciente, respondía que necesitaba desconectar, que los conflictos domésticos le sobrepasaban y que cada quien debía resolver sus propios problemas. Sus palabras dolían más por la ausencia de emoción que por la dureza del contenido. Comencé a pensar que el problema era yo. Mi entrega absoluta no daba frutos. Cuanto más intentaba unir, más notaba el rechazo. Empecé a sentirme una intrusa en mi propia casa, una presencia tolerada solo porque era necesaria para mantener el orden. Ningún gesto de afecto era espontáneo, los abrazos se volvían mecánicos, los «te quiero» se reducían a frases de compromiso en fechas señaladas. El deterioro de la comunicación se aceleró con la irrupción de la tecnología en nuestro entorno. Los teléfonos móviles se convirtieron en extensiones de las manos de mis hijos. Podían pasar horas chateando, navegando en redes sociales o viendo vídeos, mientras la familia se desdibujaba en la rutina. Intenté imponer normas para que al menos en la mesa no hubiera pantallas, pero obtuve apenas miradas de fastidio y promesas que se incumplían sistemáticamente. Las discusiones, lejos de ser abiertas, se transformaron en murmuraciones, en ironías veladas, en gestos de desacuerdo apenas perceptibles. Sebastián se volvió experto en dar portazos, en contestar con monosílabos, en ignorar mis preguntas. Clara, en cambio, optó por la retirada total. Sus silencios se hicieron cada vez más largos y densos. Rodrigo, observando desde la distancia, no intervenía. Su pasividad era su forma de estar. El fracaso de mi intento por crear un entorno afectuoso me llevó a obsesionarme con la perfección doméstica. Ordenaba con meticulosidad enfermiza, preparaba comidas que nadie elogiaba,
organizaba salidas que finalmente eran boicoteadas por las ausencias o los malos modos. El desgaste era absoluto y, por primera vez, empecé a experimentar agotamiento físico real. Las noches en vela se multiplicaron, las visitas al médico por molestias inespecíficas se hicieron habituales. No tenía con quién desahogarme. A mis amigas las había distanciado, y mi familia de origen me parecía ahora lejana e inaccesible. En ese clima de creciente desapego, noté señales de algo más oscuro. Sebastián fue acusado de participar en una pelea fuera del colegio. Cuando recibí la llamada del director, sentí un escalofrío. Él negó todo, pero no pude evitar ver la hostilidad en su mirada, la rabia contenida y el desprecio hacia cualquier intento mío de comprender. Clara, por otro lado, cayó en un mutismo selectivo que preocupó a sus profesores. Parecía habitar un mundo propio inaccesible, cultivando una tristeza que yo no sabía cómo abordar. El aislamiento se consolidaba en nuestra casa como una niebla densa e imparable. Los días pasaban con la lentitud de las rutinas obligadas y la velocidad de los sueños abandonados. Cada noche, antes de dormir, repasaba mentalmente los desencuentros, intentando encontrar el punto de inflexión, el momento exacto en que todo comenzó a desmoronarse. No lo encontraba. Solo sabía que la familia por la que tanto había luchado ya no existía como tal. La desesperanza se instaló, y con ella, una resignación dolorosa. El vínculo con Rodrigo era ya un mero acuerdo logístico. Nos turnábamos las tareas del hogar, pagábamos las cuentas, asistíamos juntos a actos escolares solo por compromiso, evitando cualquier tipo de contacto real. El amor había dado paso a una convivencia fría y funcional, donde la soledad era compartida pero no mitigada. En ese clima, las grietas se ensancharon hasta convertirse en abismos. Sebastián empezó a ausentarse noches enteras sin avisar. Supe por terceros que frecuentaba ambientes poco recomendables. Cuando intenté dialogar, me acusó de invasora, de no respetar su intimidad. Clara cayó en una melancolía profunda, comenzó a faltar a clases y a mentir sobre sus actividades. Rodrigo, siempre distante, solo atinó a decirme que los jóvenes de hoy eran así, que yo debía relajarme y dejarles espacio. En el fondo, sentía pánico. No por los errores de mis hijos, sino por mi incapacidad de reconocerlos a tiempo. Había depositado tantas expectativas en la familia perfecta que, al ver el derrumbe, me quedé sin recursos. No podía compartir mi angustia con nadie, ni siquiera conmigo misma. El autoengaño era el único recurso para evitar enfrentar la realidad. Así comenzó la etapa más dolorosa de mi vida, aquella en la que la soledad se volvió una costumbre y la esperanza, apenas una luz lejana. El deterioro del vínculo materno-filial fue progresivo, irreversible. Cada día marcaba una nueva distancia, una nueva versión de la Lucía que se iba diluyendo en la invisibilidad. El amor, ese sentimiento que creí invencible, se convirtió en un eco distante, un ideal imposible de rescatar entre tantas ruinas. Sin embargo, aún no había alcanzado el fondo. Lo que estaba por llegar sería mucho más devastador e irreversible, y pondría a prueba, no solo mi dignidad, sino la propia noción de quién era y cuánto valía realmente. El ambiente que reinaba en nuestro hogar era tan denso que parecía imposible respirar con facilidad. Había algo quebrado en el aire, una tensión que no se disipaba ni con el paso de los días ni con las tentativas de reconciliación. La indiferencia de mis hijos se transformó en incomodidad, y pronto lo que antes era desdén se convirtió en desafío abierto. Las palabras que intercambiábamos eran pocas, pero cada una cargada por debajo de una corriente de rencor, decepciones y expectativas nunca cumplidas. Recuerdo un fin de semana en que, intentando recrear antiguos lazos, propuse una excursión al campo. Preparé una cesta con sus alimentos favoritos, incluí juegos de mesa nuevos y escogí una ruta de sendero sencilla para evitar que se aburrieran. Desde el principio, noté las miradas de fastidio. Sebastián no dejó de mirar el móvil. Ni un segundo, Clara apenas habló y Rodrigo fingió interés por el paisaje sin lograr ocultar su desgano. El picnic, que yo imaginé como una oportunidad para recomenzar, fue un desfile de silencios. Cuando intenté iniciar una conversación, Sebastián bufó, tiró el tenedor y murmuró en voz suficientemente alta para que yo escuchara: «Esto es una pérdida de tiempo». Nadie intervino. Nadie me defendió. Me sentí humillada, reducida a una presencia incómoda, alguien cuya sola voluntad provocaba rechazo. Ese episodio marcó un antes y un después. Dejé de forzar encuentros, de sugerir planes o actividades. Me limité a observar desde lejos, a cumplir con mis deberes sin protestar,
casi como una empleada doméstica a la que no se le permite opinar. Los chicos encontraron en mi pasividad el campo fértil para ir más lejos. Clara pasó de la timidez al sarcasmo. Aprovechaba cualquier error mío, incluso los detalles más triviales, para lanzarme reproches disfrazados de bromas. Sebastián perfeccionó el arte de ignorarme. Podía entrar y salir varias veces al día sin siquiera mirarme a los ojos. A la humillación doméstica se sumaron los comentarios públicos. Un día, al buscar a Clara en una reunión escolar, escuché de reojo cómo se refería a mí delante de sus amigos: mi madre es exagerada, controladora, ni siquiera entiende nada de lo que pasa ahora. Sentí el calor subir a mi rostro, quise intervenir, defenderme, pero no salió palabra alguna. Sufrí en silencio, tragando la vergüenza y la tristeza. En otra ocasión, Sebastián publicó en sus redes sociales una foto mía acompañada de una frase burlona. Sus amigos comentaron y se rieron. Yo lo descubrí más tarde y me invadió una mezcla de ira, dolor y desconcierto. ¿Cómo podía mi propio hijo exponerme así? Empecé a preguntarme cómo había llegado hasta ese punto, cómo permití que la relación con ellos se degradara a tal nivel. La respuesta no era sencilla. Había cedido tanto terreno que, cuando intentaba recuperar algo de dignidad, el simple reclamo era recibido como una ofensa. Mis esfuerzos por dialogar o poner límites se transformaban, en su percepción, en ataques injustificados. Si sugería cambiar de actitud, contestaban con frases hirientes, recordándome errores pasados o señalando supuestas preferencias hacia uno u otro. Rodrigo, siempre ausente, nunca intervino para mediar. Las reuniones familiares, que en otros tiempos eran refugio, se convirtieron en terreno minado. Recuerdo la Navidad en la que, tras horas de preparación, Sebastián y Clara pasaron casi toda la noche en sus habitaciones, bajando solo para tomar fotos y compartirlas en redes. No hubo risas, ni agradecimientos, ni siquiera presencia real. Rodrigo se limitó a brindar, sin entusiasmo, y yo recogí los restos de la cena en soledad. Cada detalle, desde la comida fría hasta las luces apagadas, era un recordatorio más de mi fracaso. Las humillaciones no se limitaron al círculo familiar. Empecé a notar miradas compasivas en el vecindario, susurros a mis espaldas, madres que antes me saludaban ahora evitaban mi contacto. Las noticias de los problemas de Sebastián y el retraimiento de Clara se esparcieron rápidamente. Me convertí en tema de conversación y objeto de lástima o crítica. Incluso familiares lejanos, al llamarme en cumpleaños o fiestas, deslizaban consejos y expresaban preocupación con esa condescendencia que tanto lastima. Todo sumaba capas de vergüenza e impotencia. No solo sentía perder el respeto de mis hijos, sino también el lugar dentro de mi entorno social. En el trabajo, la energía y entrega de años anteriores se fueron apagando. Compañeros me preguntaban si necesitaba ayuda, notaban mi fragilidad, la forma en que me aislaba. Mis superiores empezaron a delegar tareas importantes a otros, y cada delegación era una confirmación de mi deterioro. Por primera vez, temí realmente perderlo todo. Ya no tenía una red de afecto sólida, ni un refugio profesional donde reconstruirme. En medio de ese naufragio, comenzaron a revelarse secretos dolorosos. El primero lo descubrí de manera accidental. Recibí un correo equivocado, dirigido a Rodrigo, en el que quedaba claro que llevaba meses en una relación con una colega. En la bandeja de entrada también encontré mensajes de Sebastián a Rodrigo donde elogiaba a la nueva pareja de su padre. Y la comparaba conmigo, señalando mis limitaciones y mi carácter anticuado. El golpe fue brutal. De pronto, entendí muchas de las ausencias y silencios. Tras procesar la traición con dificultad, intenté hablar con Rodrigo. Su respuesta fue fría. Admitió que ya no me quería, que hacía tiempo compartía su vida con otra mujer y que no creía necesario ocultarlo más. Me quedé sentada frente a él, notando la indiferencia en su mirada. No hubo disculpa ni remordimiento, simplemente se levantó y salió, dejándome sola con la evidencia del engaño, la complicidad. Entre Rodrigo y los chicos era evidente. Sebastián, lejos de acusar a su padre, celebraba la separación. Clara se refugió de lleno en su mundo, cortando aún más los lazos conmigo. Cuando intenté hablar del tema, recibí respuestas cargadas de hostilidad. ¿Tú te lo has buscado? Siempre fuiste asfixiante, dijo Sebastián. No me interesa tu drama, sentenció Clara. Ni una pizca de empatía, apenas el reflejo de un rechazo aprendido. A partir de esas revelaciones, mis días se transformaron en una secuencia de humillaciones encadenadas. Los comentarios hirientes se multiplicaron.
Sebastián comenzó a desaparecer semanas enteras. Clara apenas salía de su habitación y, cuando lo hacía, era para hacerme reproches. Rodrigo, ya instalado en otra vivienda, solo llamaba para hablar de repartos económicos y para exigir calma ante los hijos. La casa, antes llena de vida, se convirtió en un espacio inhóspito. Los colores de las paredes parecían apagarse, los cuadros y detalles decorativos perdieron sentido. Dejé de cocinar, de limpiar con esmero, de preocuparme por el orden. No veía razón para mantener una fachada que nadie apreciaba. Las lágrimas se volvieron rutina, llegaba del trabajo, me encerraba en mi dormitorio y lloraba hasta quedarme sin fuerzas. No se trataba solo de la traición amorosa, sino de la sensación de haber sido despojada de todo, del cariño de mis hijos, del respeto de Rodrigo, del sentido de pertenencia. Uno de los momentos más dolorosos fue cuando, al volver de una larga jornada, encontré la puerta de mi habitación forzada. Sebastián había entrado a buscar dinero y documentos. Al reclamarle por el atropello, me gritó que esa casa también es mía, no tienes derecho a echarme nada en cara. Supe entonces que el último vestigio de autoridad y respeto se había esfumado. A partir de ahí, decidí anotar cada detalle, como un ejercicio de resistencia. Guardaba recibos, anotaba fechas, coleccionaba pruebas de las humillaciones y las traiciones. No lo hacía pensando en una venganza, sino para no olvidar quién era, para mantener encendida la mínima chispa de dignidad que aún me quedaba. En las madrugadas, revisaba esos documentos, reconstruyendo escenas, buscando sentido donde solo había dolor. Las agresiones verbales y los desplantes alcanzaron una intensidad insostenible. Sebastián insultaba sin pudor, Clara llegó a tirar a la basura un regalo que le hice por su cumpleaños. Rodrigo, desde lejos, justificaba todo en nombre de la transición familiar, como si la crueldad fuera inevitable. Los días se volvieron indistinguibles, daba igual domingo o miércoles, fiesta o rutina. Nada cambiaba, salvo el cansancio. Cada vez mayor, el aislamiento se completó cuando, en una reunión con el abogado de Rodrigo para discutir el reparto de bienes, él y Sebastián se aliaron para acusarme de exagerada, de manipuladora, de incapaz de manejar las dificultades. El profesional, escéptico, apenas me permitió defenderme. Hubiera querido gritar, romper algo, desaparecer. Sin embargo, elegí el silencio, sentí que cualquier palabra sería usada en mi contra. Ya no quedaba casi nada de la mujer que alguna vez soñó con una familia distinta, con una vida armoniosa. La Lucía que se miraba al espejo era la sombra de una sombra, una figura vencida, ridiculizada, sola. Ni siquiera podía hablar con mi madre, su salud se había deteriorado y yo no podía, ni quería, agravar sus preocupaciones. Las pocas amigas que permanecían cerca se alejaron, incapaces de comprender o de convivir con semejante desolación. Cada día era una derrota, cada noche, una batalla perdida contra la desesperanza. No se vislumbraba ningún resquicio de alivio. Sin embargo, en medio de ese infierno doméstico, comenzó a nacer algo nuevo, una especie de resentimiento fértil, una bronca silenciosa que me empujaba a no dejarme destruir del todo. La Lucía humillada empezó a dar paso a una mujer mucho más lúcida, alguien que, en lo profundo, intuía que ese dolor podía transformarse en otra cosa, aunque todavía no supiera cómo. Y en el momento más sombrío, cuando todo parecía perdido, ocurrió un hecho que cambiaría mi historia para siempre. El amanecer dejó de significar renacimiento para mí. Empezaban los días envuelta en una niebla emocional, arrastrando el cuerpo hasta el baño, sin ninguna ilusión por enfrentar lo cotidiano. El olor a café no despertaba sensaciones familiares. Y la luz de la ventana era apenas un recordatorio distante de la vida que alguna vez soñé. La rutina se había convertido en una prisión amable, de la que ni siquiera intentaba fugarme. Me movía por los espacios como si habitara la casa de otra persona, sin derecho a reclamar ni a esperar nada. Fue en ese estado de ánimo, anestesiada y casi ausente, que sucedió el primer gran quiebre. Aquel lunes, mientras ordenaba documentos para el abogado encargado de la separación, tropecé con una carpeta olvidada en el fondo de un cajón. Era una recopilación de papeles y notas que Sebastián había dejado abiertas en una esquina de la sala. Llamaron mi atención las anotaciones en los márgenes, frases cortas, números, nombres de personas que no reconocía. Sentí una punzada de inquietud, pero me obligué a revisar todo con pulso firme. No era la primera vez que encontraba rastros de secretos, pero nunca antes me había atrevido a mirar tan de frente. El contenido de la carpeta reveló verdades incómodas.
Había mensajes impresos de conversaciones entre Sebastián y Rodrigo, intercambios donde quedaba claro que ambos discutían estrategias para dejarme fuera de decisiones económicas importantes. Descubrí arreglos para transferencias de dinero a cuentas que desconocía, además de acuerdos para gestionar la venta de la vivienda familiar sin mi consentimiento. Incluso hallé mensajes donde Clara, aunque más reservada, apoyaba tácitamente las acciones del padre y el hermano, sugiriendo que era mejor así. Mamá solo complica las cosas. Sentí una descarga eléctrica recorrer mi columna vertebral. El dolor era tan hondo que por un instante me faltó el aire. Era la confirmación material de un abandono que ya había intuido, pero que se presentaba ahora con la crudeza de la traición premeditada. No solo era el rechazo afectivo, sino también la voluntad consciente de excluirme, de desplazarme como si mi presencia no importara. Durante varios días, el mundo perdió sus contornos. Me sumí en una especie de trance, repasando una y otra vez cada línea, cada correo, cada mensaje. No encontraba explicación posible. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando todo a mis espaldas? ¿En qué momento Sebastián, el niño curioso y sensible, se transformó en un joven capaz de confabular con frialdad? Y Clara, ¿de dónde sacó tanta dureza para mirar hacia otro lado? Pensé en los gestos, los silencios, las miradas cómplices que en su momento atribuía al azar y que ahora cobraban un significado devastador. Las pruebas de la manipulación iban más allá de lo económico. Leí comentarios crueles sobre mi carácter, anotaciones sarcásticas sobre mis intentos por reunirnos, hasta historias inventadas para desacreditarme frente a familiares y amigos. Descubrí que incluso los pequeños actos de desprecio formaban parte de una estrategia de desgaste, restar valor a mis palabras, minimizar todo lo que hacía, dejarme fuera de cualquier toma de decisiones. El golpe a mi autoestima fue brutal. La vieja Lucía, la que aún creía en el poder del sacrificio, se enfrentó de golpe a la evidencia irrefutable de que su entrega solo alimentó el desprecio. El dolor que sentí no era solo por la traición de Rodrigo, sino por la transformación de mis hijos en cómplices involuntarios de esa exclusión. Habían aprendido a ignorarme, a considerar mis preocupaciones como obstáculos, a señalar mis errores como si fueran delitos de lesa humanidad. En esos días oscuros, sufrí un colapso físico. Una mañana, mientras preparaba café, la vista se nubló y el cuerpo se desplomó sobre el suelo helado de la cocina. No recuerdo cuánto tiempo pasó hasta que logré incorporarme. Todo era confuso, sonidos lejanos, recuerdos mezclados, la fría cerámica pegada a la mejilla. Nadie acudió en mi auxilio. Cuando finalmente recobré fuerzas para levantarme, supe que no podía seguir así. No podía permitir que me destruyeran hasta ese punto. A partir de ese episodio, me obligué a buscar ayuda externa. Llamé a una antigua amiga de la universidad, Laura, con quien había perdido contacto por vergüenza y miedo al juicio. Su reacción fue inmediata, vino a casa ese mismo día, llegó con flores y sin preguntas. Simplemente me abrazó y nos sentamos en silencio. No necesitó saber detalles, comprendió por mi mirada agrietada que el dolor era real y profundo. Me animó a consultar a una terapeuta conocida suya, y aunque al principio dudé, finalmente acepté. Las primeras sesiones de terapia fueron devastadoras. Tuve que enfrentarme a mis propios fantasmas, reconocer mi corresponsabilidad en haber permitido tantos atropellos, aceptar que la resignación no era virtud, sino una forma insidiosa de autodestrucción. Lloré mucho, me enojé más de lo que creí posible. Por primera vez en años, hablé sin miedo de mi rabia. Admití el resentimiento, la culpa, el cansancio. La terapeuta, con paciencia y firmeza, me ayudó a reconstruir el relato personal. Me pidió que enumerara lo que aún conservaba, que señalara los momentos en que fui valiente, aunque nadie lo notara. Me recomendó escribir todos los días, volcar en un cuaderno los pensamientos más oscuros, los recuerdos felices, las frustraciones más hondas. Así, página tras página, fui desenredando la maraña de emociones. Ese ejercicio marcó el inicio de mi recuperación. Empecé a analizar los hechos con otra óptica, como si narrara la vida de otra mujer. Pude ver los patrones de abuso emocional, la manipulación constante, la orquestación de mi soledad. Ese distanciamiento me permitió comprender que no era culpable de todo, que las decisiones de Rodrigo y mis hijos pertenecían a ellos, y no a mí. Nadie puede cargar eternamente con la responsabilidad de los errores ajenos. A la par de la terapia, reforcé mi red de apoyo. Recuperé contacto con 2 primas que vivían en otra ciudad, intercambiando mensajes diarios. Empecé a salir al parque por las mañanas, aunque solo fuera para respirar aire distinto.
Laura se volvió asidua visitante, juntas cocinábamos, veíamos películas viejas, incluso nos animamos a compartir cafés con mujeres del vecindario que, poco a poco, se mostraron más abiertas y solidarias de lo que supuse mientras avanzaba. En ese proceso, decidí que no permitiría más atropellos. Busqué asesoría legal independiente. El abogado, tras revisar los documentos que guardaba como testimonio de ultraje, me aseguró que tenía derecho a pelear por mi parte de la vivienda. Por una compensación justa, por el respeto de mis derechos como madre. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí una chispa de esperanza, una certeza de que, aunque la guerra sería larga, tenía herramientas para enfrentarla. El cambio no fue inmediato. Sebastián siguió tratándome con desprecio, Clara se mantuvo distante. Rodrigo, enterado de mis movimientos legales, empezó con amenazas solapadas, intentó desacreditarme ante la familia y usó a los chicos como intermediarios para manipularme. Pero yo, ahora, ya no era la misma. Observaba cada ataque desde un lugar de fuerza incipiente. Respondía con calma, rehuyendo el enfrentamiento abierto, pero dejando claro que no retrocedería. Las humillaciones continuaron, pero ya no me paralizaban. Cada nuevo desprecio era una confirmación de que había hecho lo correcto. Nada me devolvería a la familia que perdí, pero tampoco volvería a ser la víctima complaciente de un juego cruel. Al terminar aquella carpeta, la cerré sin temblor en los dedos. Ese gesto fue solo un acto simbólico, pero para mí tenía el peso de una declaración de principios. No volvería a dejar que nadie decidiera por mí. Por primera vez en muchos años, Lucía empezaba a renacer, aunque fuera entre los restos de una vida que ardía a su alrededor. Lo que restaba por delante no era fácil. Ni la justicia ni la dignidad se conquistan de un día para el otro. Pero esa noche, al mirarme en el espejo, pude sostener mi mirada sin apartarla. Descubrí en mis ojos una determinación que creía extinguida. No importaba cuánto costara, había decidido no rendirme jamás. Lo que me esperaba era más difícil. Pero ahora entendía que resistir era el único camino posible. El proceso de reconstruirme fue lento y, a veces, insoportablemente arduo. Pensaba en la Lucía de antes y la veía como una desconocida, aquella mujer que supo esperar demasiado, que sacrificó cada rincón de sí para agradar y preservar la ilusión de una familia indestructible. Era inevitable conmoverse ante su ingenuidad y, al mismo tiempo, sentir compasión por su resistencia. Sin embargo, la etapa del lamento quedó atrás. Ahora, cada paso, por pequeño que fuera, contenía una semilla de poderío y decisión. La rutina matinal dejó de ser una condena. Me propuse rituales nuevos, ajenos a todo lo que me recordara la etapa sumergida en dependencia. Levantaba las persianas antes del alba, aspirando profundamente el aire renovado de cada jornada. A veces, ponía música y bailaba unos minutos sin juicio ni expectativas. El café de la mañana se transformó en un acto de afirmación de vida, no en una respuesta automática al desgaste. Empecé a disfrutar de cosas mínimas, leer un libro con calma, contemplar la lluvia desde la ventana, escribir versos sin pretensión en cuadernos rescatados de algún cajón polvoriento. Mi cuerpo, tras años de tensión y abandono, comenzó a responder con señales de vida. Adopté caminatas largas, primero tímidas y luego firmes, recorriendo jardines poco frecuentados. El corazón empezó a latir con otro ritmo, un pulso más libre, menos asfixiado por el miedo. Mi reflejo en el vidrio ya no me avergonzaba. Quedé sorprendida por el resplandor nuevo en mis ojos, la manera en que el cabello caía con soltura. Incluso la tímida sonrisa que asomaba cuando me permitía recordar alguna anécdota graciosa, vestigio de tiempos más ligeros. En el trabajo, la transformación fue silenciosa pero notoria. Devolví la confianza en mi criterio, me atreví a compartir ideas, asumí proyectos que otros evitaban por temor al fracaso. Los colegas, percibiendo el cambio, se acercaban con respeto genuino y, en ocasiones, con palabras de aliento. Recuperé no solo el reconocimiento perdido, sino el placer de sentirme valorada. Mis iniciativas generaron resultados que favorecieron al equipo, y esa sensación de propósito renovó la fe en mi competencia profesional. Laura, mi amiga rescatada del olvido, fue testigo incondicional y aliada insospechada. Ella me animaba a no recluirme, a probar nuevas experiencias. Empecé a asistir a encuentros culturales, pequeñas ferias de la ciudad, talleres de escritura y pintura. Lentamente, fui reconstruyendo una red de afectos, tan genuina que encontraba consuelo en la franqueza y la empatía de quienes compartían historias tan rotas como la mía. Descubrí que el dolor, si se comparte, no solo no destruye, sino
que puede ser la base de amistades profundas, a prueba de cualquier tormenta, la terapia siguió siendo esencial. Había días en que el pasado se colaba en mis pensamientos con la intensidad de una herida recién abierta. La voz de la psicóloga me devolvía al presente: todo lo que has soportado no es tu identidad, tu valor reside en lo que eliges hacer ahora. Me aferré a esas palabras. Empecé a redactar mi propia versión de los hechos, no para justificarme, sino para resignificar cada experiencia, para entender que el dolor también se convierte en fortaleza cuando se abraza y se trasciende, a pesar de la hostilidad persistente. De Sebastián y Clara, opté por poner límites. Evité las confrontaciones encendidas, pero respondía con calma y determinación ante cada falta de respeto. No me dejé arrastrar por el chantaje emocional ni por la costumbre de disculparme sin motivo. Muchas veces, bastaba un silencio firme, una negativa inapelable, para marcar el territorio de mi dignidad. Ellos, sorprendidos al principio, trataron de desafiar mi postura, pero poco a poco fueron comprendiendo que ya no podían manipularme como antes. Rodrigo, viendo frustradas sus tentativas de intimidación legal y emocional, redobló sus embates. Insinuaciones, amenazas de retirar el apoyo económico, mensajes llenos de veneno. No caí en la trampa. Hablé con mi abogado, recopilé toda la documentación y me preparé para una disputa judicial prolongada. El miedo seguía presente, pero aprendí a no dejar que me paralizara. Descubrí recursos internos antes insospechados, una capacidad de análisis y resiliencia que nunca creí posible en mí. Varios meses transcurrieron antes de obtener la primera victoria legal. Un juez dictaminó medidas cautelares que protegían mis derechos sobre la vivienda y me concedían acceso a los bienes compartidos. No fue un triunfo absoluto, pero representó la recuperación de un espacio propio, el reconocimiento social y jurídico de mi lucha. Lo celebré con Laura. No hubo fiesta ni brindis estridente, solo una tarde de películas y confidencias, un abrazo largo y sentido, dos amigas que se sabían sobrevivientes. En la intimidad, me reencontré con mis pasiones postergadas. Volví a escribir relatos breves, a pintar cuadros en los que el color era protagonista indiscutible. Redescubrí mi gusto por la jardinería y la cocina creativa. Los fines de semana, antes sin vida, se transformaron en oportunidad para el autodescubrimiento. Me sentía menos sola, y cuando el silencio aparecía, ya no era amenaza sino refugio. Mi relación con Sebastián y Clara permanecía distante, pero observé pequeños indicios de cambio. La agresividad cedía espacio a cierta incomodidad, en el caso de Clara, a una neutralidad menos hostil. Aceptaban mi presencia sin intentar dominar cada escenario. Comprendí que no dependía de mi esfuerzo el recuperar la cercanía, sino de su propio proceso de maduración. Tomé distancia emocional, sin culpabilidad, creyendo sincera y dolorosamente que a veces los hijos también deben aprender de sus errores y derrotas. En el trayecto hacia la autonomía, elaboré una lista de propósitos personales. No buscaba grandes logros materiales, sino conquistas cotidianas: reír al menos una vez por día, decir no, sin justificativos cuando correspondiera, probar algo distinto cada semana, reencontrar viejas canciones y bailar sola en la cocina. Esos pequeños actos fueron tejiendo una trama invisible de autocuidado, más resistente y cálida que cualquier red que otros pudieran ofrecerme. En el vecindario, accedí a llevar adelante una campaña solidaria. Organizar recolectas para personas mayores y talleres para jóvenes en situación vulnerable me enfrentó con historias de resiliencia tan potentes que, en comparación, mi propio sufrimiento se volvió más llevadero. Comprendí que compartir tiempo, experiencia y empatía también era una forma de sanar y de construir sentido en los días. La vida social, largamente reprimida, cobró otro matiz. No se trataba de rellenar vacíos con relaciones superficiales, sino de permitir apenas lo necesario para compartir y acompañar. Aprendí a filtrar las amistades, a rodearme de personas honestas, a celebrar logros ajenos sin envidias ni comparaciones. La soledad dejó de tener el sabor amargo de antes, se transformó en compañía, en espacio creativo. Había dejado de esperar aprobación o validación de quienes nunca me la darían. Hoy, al recordar el recorrido de esta transformación, percibo la diferencia radical entre sobrevivir y vivir. Antes me limitaba a resistir el naufragio diario, ahora, cada jornada es tierra fértil para alguna semilla de felicidad. Ese renacimiento, doloroso, imperfecto y todavía en marcha, es mi mayor patrimonio. Ya no pido disculpas por existir, ni cedo ante el miedo al rechazo. El brillo en mis ojos es testimonio de que la fortaleza verdadera no reside en el sacrificio ciego, sino en el coraje de mirarse al espejo y elegir, cada vez,
la dignidad por encima de todo, la lucía poderosa que comienza a emerger no es fruto de la casualidad ni de ningún milagro ajeno. Es consecuencia directa del dolor, del aprendizaje intenso y de la obstinación silenciosa. Sé, sin arrogancia y sin duda, que nunca volveré a ser la misma. Y aunque el futuro sigue incierto, lo afronto con la certeza de que ya nada ni nadie podrá arrebatarme lo esencial, el amor propio y la libertad conquistada a pulso. Lo que restaba era poner en orden todo el pasado, prepararme para el gran enfrentamiento final y sellar, con la frente en alto, el capítulo más difícil de mi existencia. El momento de la verdad absoluta se acercaba. El clima de mi vida evolucionaba, impulsado por la tenacidad recién hallada y una serenidad construida entre ruinas personales. Sin llamar la atención, comencé a recolectar piezas que servirían en el inevitable ajuste de cuentas. Cada documento, cada mensaje, cada recibo sumaba evidencia en el expediente de mi dignidad, resguardado lejos del alcance de los viejos fantasmas. Ya no me movía por instinto de supervivencia, sino con la determinación de quien sabe que llegó el momento de defender lo que queda y todo lo que recién empieza a germinar. Los días adquirieron otro ritmo. Mi energía ya no se disipaba en intentos inútiles de reconciliación, sino que la enfocaba meticulosamente en asegurar que ningún detalle escapara a mi control. Consulté a mi abogado con regularidad, perfeccionando junto a él una estrategia legal que me protegiera de cualquier embestida inesperada de Rodrigo y el círculo que lo rodeaba. Analizamos patrimonio, antigüedad de bienes, fechas de transferencias, acuerdos prenupciales y cada cláusula oculta en los documentos firmados. Años atrás. Por primera vez, no me sentí la parte vulnerable. La fuerza de la verdad, y de las pruebas, daba solidez a cada movimiento. En el ámbito profesional, la confianza adquirida se afianzó. Asumía responsabilidades complejas y dirigía proyectos con propiedad renovada. Mientras tanto, fuera del horario de trabajo, profundizaba en los detalles de la causa legal, organizando carpetas y revisando cronologías. El rigor que antes desperdicié en mantener una fachada familiar se canalizaba ahora en construir mi defensa y planificar nuevos caminos, más sinceros. La relación con Sebastián y Clara era distante, cargada aún de una hostilidad disimulada que había aprendido a manejar. Noté, sin embargo, un cambio sutil. Sus provocaciones, antes cotidianas, empezaron a disminuir a medida que percibían mi estabilidad. Parecían desorientados ante mi renovada capacidad de marcar límites, mi negativa a participar en discusiones estériles y mi disposición a decir no, sin levantar la voz ni justificarme. Ya no era la madre indefensa fácil de manipular. La mujer que tenían delante era, a sus ojos, casi irreconocible. Rodrigo, consciente de mi nueva actitud, intentó en varias ocasiones intimidarme mediante abogados y amenazas veladas. Su estrategia, basada en el convencimiento de que nunca me revelaría, se desmoronaba ante cada uno de mis movimientos calculados y serenos. Las llamadas llenas de reproches se tornaron menos frecuentes, sustituidas por comunicaciones estrictamente formales a través de los intermediarios legales. Las máscaras caían, y con ellas, la falsa sensación de control que había sostenido durante años. En paralelo, me propuse poner en orden todos los rincones de mi vida emocional. No bastaba con resistir jurídicamente, necesitaba también limpiar lo que la costumbre y la sumisión habían dejado en mi espíritu. Continué con la terapia, logré enfrentar recuerdos antes sepultados y conseguí resignificar el lugar del dolor en mi historia. Las heridas seguían allí, pero se transformaron en cicatrices portadoras de sabiduría. Tomar distancia afectiva de mis hijos resultó la prueba más exigente. El instinto de protección seguía vivo, pero comprendí que persistir en esa entrega absoluta solo me arrastraría de nuevo a la ruina. Decidí entonces que mi cuidado debía comenzar por mí, aunque eso implicara tolerar la incomprensión ajena. Acepté que, tal vez, Sebastián y Clara tardarían años en comprender el alcance de lo que habían hecho, y asumí que no podía vivir esperando esa validación. Laura, siempre a mi lado, me acompañó en los preparativos finales. Recorrimos juntas oficinas, archivamos expedientes, compartimos tardes redactando testimonios y organizando cronogramas. A veces, entre papeles y cafés, hacíamos pausas para reírnos de lo absurdo de ciertas situaciones. Aquella complicidad, tan diferente de las viejas alianzas familiares, me recordaba la importancia de elegir conscientemente con quién compartir las nuevas páginas de mi vida. Con las armas legales preparadas y la mente clara, llegó el momento de enfrentar a Rodrigo en una mediación obligatoria previa al juicio. La sala era fría, desprovista de afecto, presidida por funcionarios impasibles. Rodrigo llegó confiado,
acompañado por su letrado y, para mi sorpresa, por Sebastián y Clara. El mensaje era claro: pretendía mostrar un frente unido, usar la presencia de los hijos como argumento de autoridad moral, sin perder la compostura. Defendí mis derechos con firmeza. Expuse las pruebas, relaté con voz segura los hechos y desmonté una a una las acusaciones infundadas. No hubo gritos ni llantos, solo datos, documentos, fechas, testimonios. Por primera vez, Rodrigo titubeó. Sebastián y Clara, desconcertados, evitaron mirarme a los ojos. El mediador sugirió una tregua, la negociación se inclinaba de mi lado. Gracias a la contundencia de la información presentada, al salir de aquella instancia, caminé por la ciudad durante horas, sintiendo bajo mis pies la solidez de cada paso. Había enfrentado el miedo más antiguo y salido ilesa. No era la victoria total aún, pero era la señal inequívoca de que el equilibrio de poder había cambiado. A partir de ese día, mi posición en el juego familiar se redefinió para siempre. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una sensación de ajuste final. El teléfono sonaba menos, los mensajes escaseaban, las invitaciones de Sebastián y Clara se transformaron en pedidos educados relacionados a trámites y cuestiones prácticas. Rodrigo redujo las comunicaciones a lo estrictamente indispensable. La ausencia de agresión fue un alivio inesperado, y aproveché ese silencio para continuar construyendo mi nueva estabilidad. En mi entorno laboral, el reconocimiento fue creciendo. El equipo valoraba mi capacidad para resolver conflictos y sostener proyectos en situaciones adversas. La lucía profesional recuperó el brillo que alguna vez perdió y, con él, la autonomía que tanto necesitaba. Recomencé a participar en actividades culturales y solidarias, afianzando una red de amistades sinceras, lejos de la toxicidad del pasado. En medio del ajetreo, me di permiso para sentir orgullo. No por haber soportado lo insoportable, sino por haber encontrado la fuerza de decir basta y reconstruirme pieza a pieza. Mis rutinas diarias, antes marcadas por la ansiedad y el dolor, se llenaron de celebraciones mínimas: preparar mi comida favorita, regalarme flores sin motivo, tomar cafés en lugares nuevos, permitirme descansar cuando lo necesitaba. Entendí que la dignidad no es un derecho negociable y que merecemos cultivar el bienestar propio todos los días. Mirando hacia atrás, la colección de pruebas y estrategias acumuladas no era solo una armadura para el enfrentamiento legal. Era también el mapa de una transformación profunda, la evidencia de que el autocuidado es revolucionario cuando la lealtad a uno mismo se antepone a cualquier otra voz. Cada registro, cada testimonio, era una declaración silenciosa: aquí estoy, invicta. El círculo se cerraba inexorablemente. El capítulo de la sumisión tocaba a su fin, y el horizonte del acierto de cuentas definitivo se acercaba, cargado de promesas y desafíos. Sentía, por primera vez en años, que el destino volvía a estar en mis manos. Faltaba solo un paso: mirar a los ojos a quienes me herían, pronunciar mi verdad con toda la serenidad acumulada y transformar la herida en el cimiento indestructible de una vida auténtica. El desenlace aguardaba mi decisión, y yo estaba dispuesta a reclamar todo lo que jamás debió haber sido arrebatado. El día de la confrontación llegó sin grandes anuncios. No hubo tormenta, ni sobresaltos, solo una mañana gris, de esas que invitan a la introspección. Al salir de casa, sentí la piel erizada y el pulso sereno. No cargaba resentimiento. Solo una certeza tranquila: había llegado mi hora. Crucé la puerta del despacho donde todo iba a ocurrir como quien cruza un umbral definitivo, dejando atrás lastres y pesadillas. Sabía que ese instante marcaría el cierre de un ciclo que me había transformado desde sus cimientos. El ambiente era tenso, casi teatral. Rodrigo, impecable en su disfraz de hombre correcto, revisaba papeles con una indiferencia fingida. Sebastián, sentado al borde de la silla, no ocultaba el fastidio. Clara, con la mirada baja, escondía la vulnerabilidad tras una actitud distante. Me situé frente a todos con una postura que ya no requería fingir fortaleza. Estaba allí para defender lo que había construido, para reclamar lo que merecía y, sobre todo, para honrar la mujer en la que me había convertido. Con la voz firme expuse con detalle cada documento, cada mensaje, cada acuerdo incumplido. No dejé espacio para la duda ni para los argumentos vacíos. Rodrigo intentó interrumpirme 2 veces, pero fue el mediador quien lo instó a guardar silencio y a escuchar. La situación era tan nueva para ellos como para mí. Ya no era la madre vulnerable ni la esposa sumisa, era una adversaria digna. Equipada de pruebas y convicción, a medida que los minutos avanzaban, la distancia entre nosotros se volvió palpable. Sebastián endureció el semblante, pero sus palabras carecían de fuerza.
Clara, en algún momento, dejó caer una lágrima. Silenciosa. No dije nada, pero anoté en mi memoria ese gesto como un posible indicio de humanidad remanente. Rodrigo, al comprender que su estrategia estaba en ruinas, se resignó a negociar. No celebré su derrota, solo la recibí como una consecuencia. Lógica de años de egoísmo y desprecio, el acuerdo final favoreció mis derechos, con el respaldo legal, la vivienda familiar dejó de ser amenaza y pasó a ser garantía. Los bienes se dividieron conforme a lo justo, y todas las deudas emocionales, imposibles de saldar en un papel, quedaron para la historia. No hubo disculpas, ni escenas dramáticas, tampoco promesas vacías. El cierre fue formal, casi frío. Me sentí extrañamente aliviada, la ausencia de simulacros era, por primera vez, una conquista. Cuando salimos del despacho, el aire pesaba distinto. No había gritos ni reproches, solo una calma solemne, el eco de los pasos en el pasillo y las puertas cerrándose tras nosotros. Sebastián se marchó sin mirarme. Clara, en cambio, se detuvo un instante y apoyó la mano sobre mi brazo. No pronunció palabra, pero ese toque, mínimo, tembloroso, fue suficiente. Comprendí que el camino hacia la reconciliación, sí. Alguna vez llegaba, sería lento y autónomo, ajeno a mis expectativas. De vuelta en casa, el silencio no fue opresivo. Me arrellané en el sillón, permitiéndome por primera vez un suspiro largo, reparador. Observé la luz que entraba por la ventana y sentí un agradecimiento inesperado hacia la vida misma. No por lo perdido, sino por todo lo que había sido. Capaz de reconstruir cuando la ruina parecía total. La dignidad, descubrí, no depende de la mirada de nadie. La verdadera fuerza interna es silenciosa, casi invisible, pero indestructible cuando se activa desde el cansancio y se nutre del autocuidado. Las semanas posteriores a la resolución legal estuvieron marcadas por una especie de vacío fértil, un espacio donde no había lugar para resentimientos, sino para el crecimiento. Organicé la casa a mi gusto, pinté paredes, doné muebles y objetos que ya no representaban nada. Convertí el jardín en un pequeño refugio, sembrando flores y plantas aromáticas. Cociné para mí, celebré pequeños logros, dormí sin sobresaltos. Y sin la ansiedad de esperar llamadas hirientes, en el trabajo, seguí avanzando. Obtuve un ascenso inesperado y, más allá de la validación económica, valoré cada muestra de respeto y aprecio. Me di cuenta de que ya no necesitaba impresionar a nadie, mi estándar personal bastaba y era suficiente. Compartí esa serenidad con Laura y las nuevas amistades. Las tardes de charla, los cafés improvisados, las caminatas sin objetivo concreto. Reemplazaron a los días de angustia y soledad. Aprendí a disfrutar de la compañía elegida y a respetar mi propio tiempo. Las relaciones con Sebastián y Clara evolucionaron lento, a su propio ritmo. No forcé encuentros ni justifiqué viejas heridas. Respondí si me buscaban, pero no perseguí confesiones ni devoluciones emocionales. Poco a poco, ambos comenzaron a aparecer de maneras sutiles, un mensaje ocasional de consulta, una invitación a cenar, alguna noticia compartida. Clara acudió una vez, en silencio, y me abrazó. Sebastián tardó más, pero en una fecha especial. Llegó con un presente sencillo y una mirada menos dura. No hubo palabras de perdón, pero el gesto bastó. Ya no necesitaba escuchar lo que la dignidad había aprendido a sostener sola. Rodrigo, en cambio, quedó definitivamente al margen. Sus intentos de contacto disminuyeron hasta desaparecer. En el fondo, me alegré. Comprendí que ciertas presencias no añaden, solo restan, y que una verdadera libertad exige despejar el camino de lo que solo sirve para perpetuar el dolor. El mayor aprendizaje de todo este recorrido fue aceptar que nada, absolutamente nada, me pertenecía de manera garantizada. Ni los afectos, ni el reconocimiento, ni las seguridades materiales. Lo único indiscutiblemente mío era la capacidad de reinventarme, de poner límites, de proteger ese territorio íntimo que nadie podrá invadir jamás sin mi permiso. Ahora, al escribir estas líneas, no siento nostalgia ni rabia, solo una gratitud tranquila. Las cicatrices están, pero han dejado de doler. Son marcas de mi tránsito, no de mi condena. La Lucía que salió de esa familia rota es diferente, más entera, más capaz de habitar el presente y de mirar el futuro con una curiosidad indómita. Aprendí que la dignidad es la forma más pura de amor propio, y que ningún sacrificio es tan valioso como la paz de cerrar los ojos cada noche sabiendo que ya no debo disculparme por existir. Cierro esta confesión como quien cierra una puerta tras de sí. No para olvidar,
sino para dar espacio a lo que está por venir. El porvenir no me asusta. Lo espero con el pecho abierto y las manos firmes, consciente de que, aunque el amor ajeno falle, la lealtad hacia mí misma ya nunca será negociable. Ese es mi mayor triunfo. Y el verdadero comienzo de mi vida.